Es imposible que tú puedas hacer la voluntad de Dios simplemente porque tú lo determinas o simplemente porque tú así, ¿cierto?, te autoobligas. Y que requieres de ciertos elementos que son tremendamente necesarios, que son cruciales para que esta vida se mantenga latente, esta vida se prolongue. Porque una cosa es nacer y otra cosa es mantenerte en esa vida. ¿Se puede identificar a un hijo de Dios? ¿Hay evidencias? ¿La Biblia señala quiénes son y quiénes no son? Sí, la Biblia señala quiénes son y la Biblia también señala quiénes no son. ¿Y por qué no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios, hay algo de Dios puesto en ti. Eso es muy potente. Y por eso es que tú tienes la lucha. Sí. Entonces, ¿cómo identificamos a los hijos de Dios? ¿O cómo es que el Espíritu Santo me da testimonio? Hey, Gonzalo, ve tu lucha. Bien, los hijos de Dios. Un tema que es necesario de entender, un tema que es complejo, porque hay muchas ideas que están dando vueltas dentro de la iglesia cristiana evangélica en estos días, pero que no responden a lo que la palabra del Señor, lo que está escrito, ¿no? Así nos señala. Y es necesario decirle a todos nuestros auditores, tenemos una audiencia que es muy diversa, de distintas iglesias, de distintas localidades, de distintos lugares del mundo. Es necesario señalar que por lo menos acá en Radio Cristiana Chile, y yo como pastor, vamos a hablar de acuerdo a lo que está escrito. Tenemos que llegar a un consenso, todos los que estamos en esta sala virtual, de que la palabra del Señor es la lámpara. Porque si colocamos nuestras ideas, el yo creo, el yo pienso, el a mí me parece, para así conducirnos, pues entonces, en honor a la verdad, estaremos trazando un camino paralelo al camino del Evangelio. Lo más objetivo que todos tenemos hoy, lo más sólido, lo más contundente, lo más seguro, es aquello que está en lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra del Señor. Si no nos conformamos a lo que está escrito, como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3, cualquiera que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la doctrina, está envanecido. Si no nos ajustamos a lo escritural, entonces cada cual va a creer lo que bien le parece. Y eso es lo que está pasando hoy dentro de la iglesia a nivel mundial. Y por eso es que yo en la introducción decía, este es un tema digno de conocer, digno de entender, porque está relacionado directamente con nuestra salvación. Porque solo los hijos de Dios son los que permanecen para siempre. ¿Y por qué razón? Porque son los únicos que podrán hacer aquello que permite la calificación. Yo sé que esto le molesta a varios que creen en el salvo siempre salvo. Hablar de calificación o de aprobación es casi una herejía. Pero bíblicamente hablando, lo único que permite la aprobación eterna, no la inserción a la iglesia, no la inserción al reino, sino la aprobación eterna, es que un individuo haga la voluntad de Dios. Que aprenda en su vida a hacer ya no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que atención, porque aquí Jesús da la clave, la fórmula, la razón por la cual unos entrarán y otros no. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es determinante porque el apóstol Pablo, en capítulo 8 de Romanos, dice que para la carne, que no es otra cosa que nuestra alma corrupta, esa alma que heredamos de Adán, le es imposible hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que es necesario hablar de este tema. Porque cuando yo digo que solo los hijos de Dios trascienden a la eternidad, lo digo porque solo los hijos de Dios podrán hacer aquello que permite la aprobación eterna, que es el hacer la voluntad de Dios. Porque tú en tu carne te es imposible. Mira, vamos a leerlo. Esto se encuentra en Romanos, capítulo 8, para todos aquellos que nos siguen y quieren mirar en la Biblia, ¿sí?
es importante observar lo que dice cada texto para que así tú te asegures de que el orador o el que enseña no le agrega ni le quita. Bien, pues miremos lo que dice el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Puedes leerlo tú, Fallon, en el nombre del Señor? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate qué interesante. Porque el apóstol Pablo aquí hace mención de dos naturalezas. La naturaleza carnal, la cual poseen todos los seres humanos. Diga todos. Todos. Todos los seres humanos poseen una naturaleza carnal, porque la carne no es otra cosa que tu alma corrompida, tu alma endiosada. Sí. Entonces aquí Pablo menciona dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y cuando yo digo que solo los hijos de Dios trascienden en la eternidad, porque solo los hijos de Dios pueden hacer la voluntad del Padre, que es requisito para la aprobación, pues lo digo a causa de lo que menciona Pablo aquí. Pablo dice que los que son de la carne, o que viven según la carne, no según el Espíritu, pues viven en una condición completamente enemiga a los designios de Dios. De hecho, lo dice el versículo 7. Porque los designios de la carne son enemistad, lo dice, son enemistad contra Dios. O sea, todos los pensamientos del alma que hemos heredado y que hemos construido a causa de haber nacido en corrupción, van en completa oposición a Dios. La carne, dice Pablo, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque se esforzara. De hecho, ahí está, en la pantalla. Aunque se esforzara, aunque luchara, dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por tanto, los que viven según la carne, verso 8 dice, no pueden hacer la voluntad de Dios. O sea, no pueden agradar a Dios. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo digo que los hijos de Dios son los únicos que trascienden a la gloria, lo digo porque un ser humano que es hijo de Dios nace a la vida del Espíritu. O sea, se levanta en él una naturaleza de la cual estaba exenta, de la cual no participaba y que es la única naturaleza que puede llevar a un individuo a hacer la voluntad de Dios. Solo podemos hacer la voluntad de Dios si poseemos vida del Espíritu. Sí. Es imposible que tú puedas hacer la voluntad de Dios simplemente porque tú lo determinas o simplemente porque tú así, ¿cierto?, te autoobligas. Solo por el hecho de que tú te autocomprometes o te haces una autoimposición, muy bien dicho, respecto a este tema. ¿Entiendes? Por eso es que no todos los que van a una iglesia son hijos de Dios. No solo por el hecho de haber levantado tu mano y haber aceptado el mensaje de un predicador, eres hijo de Dios. Tienen que estar las evidencias espirituales para que podamos certificar que eres un hijo de Dios. Por eso es que yo ponía como título, ¿no? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Se puede identificar a un hijo de Dios? ¿Hay evidencias? ¿La Biblia señala quiénes son y quiénes no son? Sí, la Biblia señala quiénes son y la Biblia también señala quiénes no son. Y no todos los que están dentro de una iglesia, portan una Biblia, se aprenden los coritos, escuchan sermones, son hijos de Dios. Y yo hacía esta reflexión antes de que nosotros nos fuésemos en la edición anterior, el día viernes. Piensa la cantidad de personas que asisten a una congregación de corte mormona. Son personas que creen haber aceptado también a Jesús. Son personas que creen haber encontrado al Salvador. Son personas, Fallon, que también creen en Jesús. Tú dirás, sí, pastor, pero es otro Jesús. Sí, pero ellos creen en Jesús.
y no por el hecho de haber creído en Jesús, haberlo confesado, son hijos de Dios. ¿Cuánta gente que hoy día participa en los salones del reino, lo que se conoce como los testigos de Jehová? ¿Me vas a decir que ellos son hijos de Dios? Ellos también creen en Jesús. Sí, pero es que no creen en Jesús como nosotros, pastor. ¿Y cómo crees tú? Pero creen en Jesús y asistan a una iglesia y leen la Biblia. Sí, pero es que la Biblia de ellos está completamente trastocada. Muy bien, ya, vamos. ¿Sabes cuánta gente por los siglos asistió a la iglesia católica? Y les enseñaron sus sacerdotes que ellos eran hijos de Dios. ¿Por eso son hijos de Dios? No, señores. Los hijos de Dios llegan a ser hijos de Dios por intervención divina. Y la intervención divina en la vida de una persona manifiesta una condición: la vida del Espíritu. Lo que permite que el individuo pueda hacer la voluntad de Dios, que es fundamental para agradar a Dios. Fíjate en este detalle. Jesús no solo era el Hijo amado, sino que también era el Hijo que daba complacencia. Y ahí está el punto. Porque lo que permitió que el cielo se abriera sobre Cristo no era simplemente porque el Padre amaba a Cristo, sino porque Cristo le daba complacencia. La gran titulación de Cristo en el Jordán es la siguiente: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, este es el Hijo que hace mi voluntad. Porque Dios se complace en aquellos que hacen su voluntad. Dios se complace en aquellos que le obedecen. Para Dios, nosotros damos complacencia cuando le obedecemos, cuando mostramos respeto ante su autoridad. ¿Te fijas? Y para eso necesitas la vida del Espíritu. ¿Entiendes? Para eso necesitas un potencial que supere a tu carnalidad. O sea, lo único que va a superar tu carnalidad es la vida del Espíritu. Y por eso es que es tan necesario ocuparnos del Espíritu. Y por eso es tan necesario usar de todas las herramientas que contribuyan al crecimiento del Espíritu. Porque esto es muy importante. Nacemos del Espíritu. Nuestro espíritu nace en nosotros, pero no nace grande. Exacto. Nuestro espíritu es levantado, pero no nace grande. Nace y se tiene que desarrollar. Y es por eso que cuando tú llegas al Evangelio, que es un gran impacto en tu vida, cuando realmente te encuentras con el Señor, que es un gran momento para ti, cosas van cambiando. Pero si tú te quedas solo con los estímulos de los primeros días, te vas a estancar. Porque si bien se produce en cambio porque has sido engendrado en el Espíritu, pues tienes que saber que ese Espíritu en ti tiene que crecer, a modo de que entonces pueda existir lo que se conoce como la transformación, ¿no? O sea, que el Espíritu le gane a la corrupción del alma. Exacto. Amén. Sí. Y por eso es que es tan necesario que los hijos de Dios se ocupen de su vida espiritual, que se ocupen de su crecimiento espiritual. Por eso es que existe la terminología, ¿no?, respecto de los que beben leche espiritual. Pedro habla acerca de los que beben la leche, ¿no? También se ocupa la terminología niños. Pablo en Gálatas capítulo 4 dice: entre tanto que el heredero es niño. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual nace exactamente igual como un día tú naciste a la vida natural y tiene que crecer y desarrollarse. Y nos encaja también en que tampoco es que nacemos, pero no nos vamos a quedar siempre siendo eternamente niños. Por ejemplo, niños fluctuantes, ¿no? Siempre apunta hacia un crecimiento, hacia un desarrollo, que es muy notorio, porque si uno desde un aspecto natural logra concientizarse de lo que es nacer a la vida en sí, natural, nos muestra un símil en la vida espiritual. Por lo tanto, cuando tú naces a la vida del Espíritu, entramos en la posición automática de que no sabes cómo se lleva esta vida del Espíritu y que requieres de ciertos elementos que son tremendamente necesarios, que son cruciales para que esta vida se mantenga latente, esta vida se prolongue. Porque una cosa es nacer y otra cosa es mantenerte en esa vida que va creciendo, que vas conociendo cómo te tienes que desenvolver, porque yo creo que uno de los conceptos más difíciles de poder entender, y por eso hay tanto fracaso también cuando uno nace
a esta nueva vida es entender que el nacimiento te propone que todo es nuevo y que nosotros nos vaciamos de esta vida independientemente que si tengo 30 años, 20 años, 40, 50, esa fue una vida terrenal, pero que nacemos a una vida que se compone de nuevos elementos donde no sabemos porque no hemos transitado por esta ruta, no hemos convivido con esta nueva vida donde todo se aprende. Todo es nuevo. Claro. Por ejemplo, porque ha nacido. Yo nací, entonces porque ha comenzado, tiene un inicio. Un ejemplo, cuando me sucede algo, ¿cómo busco ayuda? No, yo no busco ayuda, yo soy independiente, yo ya soy grande. No, porque tú ahora eres un bebé espiritual, entonces requieres de elementos. Yo resuelvo los problemas así. No, pero Dios te enseña que tienes que poner la otra mejilla y vamos entendiendo que todo es nuevo y que necesitamos practicar esta vida porque de lo contrario... Hacerla crecer. Exacto. Practicarla, aprenderla, que vaya creciendo todos los días porque de lo contrario pude haber nacido a la vida del Espíritu, pero si no tengo los elementos del mismo modo como un bebé pudo haber nacido, pero si tú no le das los cuidados necesarios, si no nutres esa nueva vida, puede dejar de existir. Exacto. Y toda la intervención de Dios se ve alterada. ¿Por qué? Porque no asumí que soy un nuevo nacido, donde uno muchas veces piensa, y ese es un conflicto hoy día a nivel general, de mucha gente que nació, pero que quedó postrada en el camino porque no tuvo los elementos para sobrellevar esta vida. Por eso decía yo que es tan importante comprender qué es lo que realmente ocurre cuando Dios interviene. Se produce un nacimiento. Dice el apóstol Juan, engendrados por voluntad de Dios. ¿Te recuerdas de Cristo? ¿Cómo nace Cristo en esta tierra? Pues engendrado por el Espíritu. Sí. Cristo no pudo haber entrado a esta dimensión para ser el primogénito entre muchos hermanos, para mostrarnos la ruta y cómo es el camino, si Él no hubiese permitido ser engendrado por el Espíritu. Habían otras formas de llegar a esta tierra. Yo siempre ocupo el mismo ejemplo, pero no deja de ser curioso que en la película Terminator, el enviado del futuro llegue a esta tierra, ¿no? Desnudo, pero ya en una fase de adulto, ¿ves? El exterminador, ¿no? En la película aparece, ¿no? Es enviado desde el futuro al pasado y aparece ahí todo corpulento y ya terminado, ¿no? Sabiendo todas las reglas y entendiendo cuál era su misión, ¿no? Exterminar al muchacho. Bien. Jesús podría haber llegado así. Pero vemos que Jesús es colocado en el vientre de una madre. ¿Por qué para Dios es tan importante que Jesús sea insertado en el vientre de una mujer? Por dos razones. La primera, porque Él va a ser hecho semejante a los hombres. Porque necesita ser hecho semejante a los hombres. Tiene que ser forjado como los hombres. Uh-huh. ¿No? Él va a ser el postrero Adán. Y la segunda razón, porque nos va a mostrar también la ruta, el camino que Dios traza para que aquellos que van a ser sus hijos se conviertan en hijos. ¿Y cómo es que Jesús apareció en esta tierra? Pues engendrado por el Espíritu, insertado en el vientre de una mujer, María. ¿Te fijas? Entonces los hijos de Dios nacen por obra del Espíritu Santo. Y es por eso que ellos pueden manifestar movimientos espirituales que para uno que no ha sido engendrado le será imposible. Amén. Imposible. Es importante subrayar esto. Le será imposible. Imposible. Yo quiero dejarlo bastante claro. Imposible. Jesús dijo, esto para los hombres es imposible. Entonces los hijos de Dios van a manifestar características. Son capaces de hacer la voluntad de Dios. No es que no les cueste, les cuesta. Porque hay una lucha interna, porque hay dos naturalezas. Sí. Pero está la lucha. Y mientras va creciendo el hombre espiritual, el Hijo de Dios en el Espíritu, pues entonces, mientras se va fortaleciendo, va obteniendo mayor victoria sobre el área carnal. El que no es hijo de Dios no tiene luchas.
Y es por eso que Juan luego en su epístola dice que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué Juan dice que los que han nacido de Dios no pecan? ¿Por qué razón lo dice? Porque un hijo de Dios, o sea, aquel que ha sido engendrado en el Espíritu, manifiesta una vida que le permite luchar contra la práctica carnal. Sí. Dime, Fallon, querida, o dime tú, querido auditor, que estás allí sintonizando nuestra radio, mirando por el canal de televisión. ¿Por qué si en un mundo de 8.000 millones de personas hay más de 7.000 millones de personas que están haciendo su propia voluntad, sin ningún reparo a hacer lo que bien les parece? ¿Por qué en ti no es así? ¿Te has dado cuenta que en ti hay una lucha? Uh-huh. Que antes no había. Porque no vamos a negar que todos los que somos y participamos de la iglesia del Señor tenemos deseos carnales. Sí. Tú los tienes, yo los tengo y tú que escuchas los tienes. ¿Pero has reparado alguna vez qué es lo que hace qué es lo que impide, qué es lo que hace que tú no vayas tan libremente a esos deseos carnales? La simiente de Dios. En este mismo minuto, Fallon Cáceres, disculpa que te interrumpa, hay millones de personas haciendo lo que les plació Uh-huh. cuando comenzó el día. Porque tú te levantas y tu carne se levanta contigo y ella te propone. Pedro habla respecto de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay cientos de personas que a esta misma hora, mira, voy a decir algo que a lo mejor puede sonar muy brutal. Hay cientos de personas que hasta, no cientos, miles, millones de personas que a esta misma hora están fornicando. Millones de personas que hasta ahora están adulterando. Y sin ningún cargo de conciencia. Sí. Pasándolo, como dicen los mundanos, chancho. Literalmente. Haciendo y deshaciendo. Otros mintiendo, robando y haciendo lo que bien les parece. Otros muy ocupados en sus negocios sin tiempo para Dios. Y no hay lucha. Uh-huh. Yo observo mucho la humanidad, me gusta observar lo que está pasando. En esta misma hora hay miles de personas que le están quitando la vida a otro. Estafando, sacando de lo que no les pertenece, hurtando. Planificando. Pero hay un grupo de personas en la tierra que ve el conflicto. El deseo carnal versus el deseo espiritual. Una lucha interna. Mm. Lucha que en algunos momentos te es tan fuerte que terminas sucumbiendo. Sí. Pero no deja de ser una lucha. ¿Por qué existe la lucha? Porque antes de que naciera el Espíritu en ti, tu carne no tenía oposición alguna. Pero ¿cómo te das cuenta? Y aquí es donde el Espíritu Santo da testimonio. No es que te habla con una voz como yo decía el otro día, ¿no? Porque yo cuando hablo de estos temas me he encontrado con personas que me dicen: oh, usted no puede cuestionar mi identidad de hijo, porque el Espíritu Santo me da testimonio. ¿Sí? ¿Cómo te da testimonio? Yo quisiera saber, porque cuéntame. ¿Te habla, te escribe en la pared? ¿Te acuerdas que yo lo decía el viernes? ¿Cómo te da testimonio? Porque es cierto, Juan dice, y el Espíritu da testimonio a nuestros espíritus que somos hijos de Dios, ¿cierto? Ya. Y lo dice, y yo no lo niego, y lo creo. De hecho, yo creo que el Espíritu Santo da testimonio, y lo he visto en mi vida. Pero no seamos místicos, pues. ¿Cómo te da testimonio el Espíritu de que eres hijo de Dios? Te levantaste hoy día en la mañana y encontraste en el velador un carnet que dice, tú eres hijo mío. Te entregaron una credencial, una chapita. Te escribieron en la pared, efectivamente eres mi hijo. Se te abrió el cielo y tus compañeros de trabajo escucharon, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio de que eres hijo? Y déjame decirte que si el Espíritu te da testimonio a ti que tú eres hijo, también me lo tiene que dar a mí porque te observo. Porque el mismo Espíritu que te habla a ti también me habla a mí. Se supone, ¿no? No, pues mira, el Espíritu da testimonio a tu espíritu. ¿De qué manera? Date cuenta de la lucha. Esa es una de las maneras que el Espíritu tiene para darte testimonio de que eres hijo de Dios. Porque cuando no existe identidad de hijo, no hay lucha. Qué buena señal. Importantísima. Porque los hijos de Dios tienen un elemento que el resto no lo tiene.
Fueron engendrados por el Espíritu, o sea, tienen Ujú. vida del Espíritu. Hay un ser que puede que en estos momentos esté en su etapa de adolescente, ¿ya? Para que se entienda, ¿no? No está tan crecido. Puede que en tu caso, querido hermano, querido auditor, esté en una etapa infante, ¿no? Está en sus primeros años. Puede que en tu caso esté ya maduro. Pero concordemos en una cosa. Los hijos de Dios tienen algo sobrenatural, supernatural, Así es. que los conecta con Dios. Eso que se murió en el huerto, pero que volvió a vivir gracias a Jesucristo por el toque divino en tu vida, la vida del Espíritu. Y mira, cuando tú eres nepio, espiritualmente hablando, ¿ya? Tu espíritu es nepio, tu carne ya está madura. Imagínate, yo tengo 45 años de edad, o sea, imagínate, mi carne ha transitado conmigo 45 años. ¿Mm? Lo mismo que tu carne. No tienes 45, pero tienes casi Casi 40. 40. Ya. Bueno, el punto es que cuando tú eres nepio, cosas cambian en ti. Pero hay cosas que te tienden a arrastrar. Entonces está ese niño espiritual como agarrándose de tu ropa almática para que no lo haga. Y muchas veces sucumbe. No porque no seas hijo de Dios, sucumbes porque no tienes la fuerza espiritual. Ujú. Por eso es que está necesario hacer crecer la vida del Espíritu, Sí. porque sucumbe frente a la falta de fuerza, No está el ejercicio no aún. la falta de identidad. Entonces, ¿cómo es una de las formas para darme cuenta que soy hijo de Dios? Porque está la lucha. Por eso es que cuando Juan habla, mira, vamos al texto bíblico, ¿no? Tú dijiste que era muy bueno entender esto, ¿no? Ujú. Vamos a leer en Primera de Juan, porque es importante. Estoy abriendo la Biblia virtual para poder proyectarla, Fallon. ¿3? Sí, exactamente. Vamos a leer. Vamos a leer del versículo 4. ¿Te parece? Ujú. Mira lo que dice el apóstol Juan aquí en su epístola, en la primera. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Bien, estamos hablando, ojo, que esto es un texto de gracia. Esto es un texto de gracia. Sí. Ok, siga leyendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Fíjate, qué interesante, ¿eh? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Listo, frenémonos hasta ahí, porque vamos a seguir leyendo, ¿no? Los siguientes versículos. Ujú. Pero frenémonos hasta ahí. Dice que todo aquel que peca, no el que cae en pecado, es que es una diferencia porque aquí Juan está hablando de la práctica del pecado, Ajá. el pecado constante. Ese individuo, ¿no?, que te rodea, el mundano. Todo aquel que peca, o que vive en pecado, o que vive en rebelión, ese que no tiene lucha, ese que lo hace y no tiene cargo de conciencia, o si tiene cargo de conciencia, más bien tiene que ver por los lazos familiares o por los lazos sanguíneos, por los lazos afectivos, que porque realmente le importe lo que diga Dios. No, todo aquel que peca, como dice, no le ha visto ni le ha conocido. Sí. No está diciendo que aquel que cayó en pecado no la viste ni la ha conocido, porque sabemos que David había visto a Dios y había conocido a Dios y cayó en pecado, pero él no era practicante del adulterio, ni era practicante del asesinato. Él cayó en una situación por debilidad. ¿Te fijas? Bien. Pero ¿qué dice? Todo aquel que peca, se está refiriendo a la práctica del pecado, Ujú. ¿no? No le ha visto ni la ha conocido. O sea, ahí tenemos una evidencia. Sin ti no hay lucha. Un testimonio. Si no hay ningún tipo de oposición, si no hay una batalla, de que por un lado quieres algo, pero por otro no, de que por un lado quieres hacer la voluntad de Dios, pero por otro hay algo que te estimula a ir en contra de lo que Dios dice. La lucha que Pablo menciona en Romanos capítulo 7. Si esa lucha no está, ya es una evidencia clara de que tú no eres hijo de Dios, porque no le has visto ni le has conocido. Ujú. Porque la lucha viene por causa de que Dios te alcanzó y levantó en ti el único elemento que puede ir en contra de tu carnalidad. El Espíritu. Aleluya. Sí. El Espíritu.
Verso 7, y ponele énfasis a como lo dice el verso 7. ¿Eh? Hijitos, nadie os engañe. Ya, a ver, mira, vamos a leerlo de nuevo. Hijitos, nadie os engañe. ¿Por qué creen ustedes que Juan colocó nadie os engañe? Porque este tema, desde allá, Claro. hubo tramposos que quisieron modificarlo. Claro, que no te engañe. Que no nadie te mienta. engañe. Sí. Que nadie venga con Que falacias, no con, te digan otra cosa. sí, con sermones bien adornados. Porque desde allá que se levantaron predicadores a decirnos, no es así, que es el mismo espíritu de Satanás. No te vas a morir. Sabe Dios que el día que comas de él, ¿no? Léelo con énfasis de nuevo. ¿Cómo dice? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí, por favor, léelo con énfasis. Todo aquel que es nacido de Dios Todo aquel que es nacido por voluntad de Dios, como dice en el Evangelio, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Listo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Listo. No me lea ese texto todavía. ¿Eh? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. ¿Ves? Aquí No practica el está pecado. hablando de la práctica del pecado. ¿Y por qué no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios, hay algo de Dios puesto en ti. Eso es muy potente. Y por eso es que tú tienes la lucha. Sí. Entonces, ¿cómo identificamos a los hijos de Dios? ¿O cómo es que el Espíritu Santo me da testimonio? Hey, Gonzalo, ve tu lucha. Mm. ¿No te levantaste con ganas de hacer cosas que van en contra de Dios? Sí. ¿Y por qué no la estás haciendo? Porque hay algo dentro de mí que opera en contra de ese deseo que va en contra de Dios. Aleluya. Efectivamente, soy un hijo de Dios. Eso es una de las manifestaciones más claras, que está la lucha, porque antes no había lucha. Ujú. ¿Te acuerdas de la Fallon antes de ser engendrada? Sí, me acuerdo. Ya, qué distinta era esa Fallon, ¿eh? Sin frenos. Sin frenos. Desenfreno se llama eso. Exactamente. A diferencia de hoy, que aun cuando esté en la lucha, está ese obstáculo, esta simiente de Dios que te pone frenos. Que no tiene que ver con no sentir nada, no desear nada, no tener lucha. El Hijo de Dios no es aquel que no siente. Claro. El Hijo de Dios no es aquel que no tiene lucha. Todo lo contrario. Esa es una de las manifestaciones importantes que tú tienes que tomar para ti. Y decir, vaya, efectivamente nací. Porque resulta que antes me lanzaba con todo. ¿Y ahora? Y ahora no. Hay lucha. Hay una lucha. Que a veces pierdo porque soy débil. Sí. Pero la lucha está. Pablo dice, yo veo Esta ley de mis miembros. en mis miembros Ajá. una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y dice, miserable de mí, porque tengo una lucha, ¿cómo soy tan miserable? Dios me alcanzó, tengo la gracia sobre mí y todavía tengo la lucha. 18 años de evangelio, Fallon, cuando escribió Romanos. Sí. El problema no es la lucha, el problema no son los deseos, el problema es a quién le haces caso. Exacto. Sí. Y por eso es que si yo quiero ganar la batalla de mi alma, le tengo que dedicar tiempo a mi espíritu, Sí. para que se fortalezca, para que crezca, para que se desarrolle, para que se perfeccione, para que cada día se parezca más y más al Señor, para que reciba todos los nutrientes a fin de que mi alma vaya haciendo retroceder su corrupción. Ujú. ¿Entiendes? Ese es un elemento súper fundamental porque cuando hablamos del concepto de hijo, el hijo se basa en autoconfesión, en lo que haces, pero vemos cómo el Hijo de Dios se va construyendo y para tener esta vida de hijo necesitamos del entrenamiento, la disciplina, necesitamos de ser educados, necesitamos de todos aquellos elementos que me van a llevar a este desarrollo progresivo del Hijo de Dios. Y creo que ahí es la carencia, pastor, desechar los elementos y quedarnos únicamente con la autoconfesión, con la percepción que yo tengo de mí, esta fe que es una fe totalmente trastocada. Yo soy hijo de Dios, lo declaro, lo confieso y esto es lo que soy. Pero no podemos ser hijos de Dios si no desarrollamos esta vida del hijo.
Exacto, y como, bueno, vengo señalando, complementando con lo que dice, no podemos ser hijos de Dios si Dios no nos tocó. Ujú. Los hijos de Dios son sobrenaturales. Y mira, puede que tú no hagas muchos milagros, ¿bien? Porque para hacer muchos milagros hay que tener el don de milagros. Sí. Ese es otro tema. Ujú. Había hombres, hubo hombres y habrá hombres en el tribunal, en el juicio, que le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían el don y usaron el nombre. Y yo les declararé, nunca os conocí. Es una frase muy contradictoria. ¿Cómo teniendo dones nunca os conocí? Claro. Porque eran dones, pues. Muchos milagros. Nadie puede hacer muchos milagros si no tiene un don de milagros. Puede que tú no tengas en tu currículum muchos milagros. Pero eso no testifica, eso no da testimonio que eres hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios le habla a Moisés? Dios le dice a Moisés, toma tu vara. Y Moisés toma la vara y lánzala. Y la vara la lanza y se convierte en culebra, ¿cierto? La Reina Valera dice culebra, ya en otro dice serpiente, ya. Se convierte en una serpiente. Bien. Y Moisés arrancaba de la serpiente, arrancaba de su propia vara. ¿Por qué? Porque sobrenaturalmente la vara se convirtió en serpiente. Luego Dios le dice, ahora toma la vara. Enfréntate. Enfréntate ahí y tómala. Y dice la Biblia que él tomó la vara y se convirtió en la serpiente y se convirtió en vara. Y Dios le dice algo allí que a mí me llama mucho la atención. Porque Dios le dice, con esto sabrán que yo me he aparecido a ti. O sea, en otras palabras, la sobrenaturalidad que tú muestres frente a Faraón con tu vara, sabrán que yo me aparecí a ti. Llega Moisés con toda la confianza. Porque Dios le dijo, mira, con esto sabrán. O sea, ¿cuál es la evidencia de que yo me aparecí a ti? La sobrenaturalidad de tu vara. Ve con esta, tu vara, y enfréntate a Faraón. Y llega Moisés ante Faraón y lanza la vara. Lo asombró. Para que se sepa, Dios está... Evidentemente Dios se me apareció, no soy un charlatán. Y Faraón dijo... Vengan. Vengan, y llamó a los brujos, y los brujos tiraron las varas y se convirtieron en serpientes. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Que a los brujos también se les apareció Jehová? Porque Dios les dijo, con esto sabrán que se me ha aparecido a ti. Es que los brujos imitaron la misma señal. Ujú. Eso significa que, a pesar de que las señales también son evidencias de que Dios se te apareció, no lo descartamos, pueden ser imitadas. Sí. Pero lo que no puede ser imitado es el nacimiento del Espíritu. Los dones pueden ser imitados. Las actividades, los cánticos, la liturgia puede ser imitada. Ujú. Pero la vida del Espíritu, no. Cuando está la vida del Espíritu, eso no puede ser imitado. Por eso es que los hijos de Dios lo logran y otros no. Y por eso es que estamos tan llenos de predicadores que hablan de no lograrlo de no lograr Claro. nada, de no hacer nada, de que Cristo lo hizo todo, porque ellos no le predican a hijos de Dios, le predican a seguidores propios, porque han visto en el Evangelio un negocio. Ujú. Y que lo que se busca imitar generalmente está asociado a lo externo. A la liturgia, porque Sí, mira, a lo externo. porque los hijos de Dios lo pueden lograr. Yo he escuchado muchas veces, no, es que es imposible ser santo. ¿Cómo? ¿Tú estás diciendo que es imposible ser santo? Entonces estás diciendo que Dios miente. Porque Dios dice, sed santos como yo soy santo. Ujú. Sed santo porque yo soy santo. Eso dice. No como yo, sino porque yo soy santo. Dios lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque se puede. Ser perfecto. Nadie puede ser perfecto, pastor. Imposible. ¿Cómo que alguien va a ser perfecto? Pero si Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, Si Jesús lo dijo, porque se puede. claro que sí. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Claro, si tú no estás con el Señor, no se puede. Obvio. Si no ha nacido el Espíritu, no se puede. Pero sin mí, pero conmigo, Y Jesús es- dijo, para Dios no hay nada Y imposible. es el enfoque que hace el apóstol Pablo también, cuando logra entender quién es, lo que portamos esta ley, pero después dice, gracias sean dadas a Jesucristo, Claro, porque en Jesucristo sí se puede. se puede. ¿Cuándo yo dejo de ser santo? Cuando mi vida espiritual no es más fuerte que mi vida carnal. Entonces,
la vida del Espíritu, que es la vida de los hijos de Dios, no solo necesita crecimiento, sino también fortalecimiento, que son dos cosas distintas. Mira, te voy a explicar. Yo hace 3 años atrás tenía 42 años y comencé a sentirme muy mal. ¿Estaba crecido? Sí. ¿Tenía el porte de un hombre de 42 años? Sí. ¿Tenía la cara de un caballero? Sí. Ya en todos lados me decían, caballero, ¿qué necesitan? Que te duela. No, ya no me duele, ya no me duele. Ya acepté que soy caballero. Lo bueno es que soy caballero. O sea, soy muy caballeroso. Si tú me mirabas en la calle, yo era un hombre ya crecido, ¿no? No me estanqué en el camino, crecido. Metro casi 70, un metro 70 casi de estatura, ¿no? Con el cuerpo ya de un hombre de 40 y tantos años de edad. Estaba crecido. Con una mentalidad de... Bueno, acorde. Bueno. ¿Sí? Acorde Con los 42. ¿sí? Los hombres nunca dejamos ser niños en algunas cosas, pero acorde con el 42 años de edad. Pero comencé a sentirme pésimo. Los primeros indicios eran que era estrés. 42 años de edad, crecido, un hombre maduro en términos de persona. Pero resulta que cuando me mandaron a hacer exámenes, si bien era estrés, pero habían ciertos niveles que estaban muy bajos. Por ejemplo, yo paso encerrado, porque mi trabajo es de estar encerrado. Es como Jacob, hombre de tienda. Entonces yo estoy en la radio en la mañana temprano edificando a la iglesia, luego hago mis reuniones en mi oficina, si hay alguna actividad eclesiástica nos vamos al templo y siempre estoy encerrado. O sea, yo veo muy poco la luz del sol, por eso soy tan resplandeciente, tan blanco. Pero ¿qué pasó? Tenía la vitamina D por el suelo, que la mayoría de los la mayoría de los individuos hoy tienen la vitamina D por el suelo porque después de la pandemia hubo una baja de vitamina D por estar encerrado tanto tiempo. Tenía la vitamina B12 también por el suelo. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque tenía crecimiento de 42 años, pero estaba débil. Porque había desprotegido mi vitamina D y mi vitamina B12. Y fíjate que es necesaria la vitamina D y la vitamina B12 para que yo pueda vencer la debilidad y estar vigoroso y fuerte. ¿Me entiendes? Tú puedes tener 20 años de evangelio y haber crecido doctrinalmente, tu mente desarrollada, pero a lo mejor hoy te falta vitamina B espiritual. La vitamina C. Te falta vitamina C de Cristo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una cosa es crecer, otra cosa es estar fuerte. Hay gente que creció, pero está débil. Y por eso es que pierde. Porque la lucha nunca deja de estar, pues. Exacto. La lucha nunca deja de ser. ¿Cómo tú ves tu crecimiento? Con la lucha. ¿Cómo ves tu fuerza? Con la lucha. Vaya, yo fui capaz de decir que no aquí. Vaya, fui capaz de negarme a mí mismo acá. Entonces, efectivamente, la vida del espíritu es una cuestión que se ve. Está bien ligada a la acción. Entonces, los hijos de Dios manifiestan algo que el resto no puede manifestar. ¿Amén? Sí. Bueno, lo dejamos hasta ahí. ¿O no? Excelente señal. Y también no es la única. No, pero creo que es una muy determinante y que también creo que fortalece. Es una palabra que te lleva también a fortalecer, porque a veces cuando vemos nuestra realidad, nuestras debilidades, nuestros conflictos, también nos desanimamos. Sí. Pero ver que tenemos esa lucha y que entre más nos centremos... Qué importante lo que dice, porque mucha gente se desanima y dice, ¿por qué tengo lucha? Oye, qué bueno que tengas lucha, porque si no tuvieras lucha estarías perdido. Por eso le digo que esa misma lucha que estás teniendo sea un impulso de fe, claro, sea un impulso de convicción. Qué bueno que tengo esta lucha. Entonces me miro, veo la lucha y digo, Señor, voy a tomar una decisión porque por algo esta lucha que tengo me está recordando la simiente que fue depositada en mi corazón. Porque si no hubiese lucha, tu carne haría lo que quisiera. Sí, mira, ¿qué te diferencia del resto de los seres humanos?
tienes 2 piernas, 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, una nariz, una boca, tienes corazón, cerebro, pulmón, etcétera. Ajá. Bueno, que algunos puede que tengan un riñón menos ya, pero ¿qué te diferencia del resto de los seres humanos? Te vistes igual, te compras ropa igual, estás rodeado de un sistema igual, pero ¿qué hace que tú te frenes? Ujú. Porque hay una vida del espíritu que no. Claro. Eso que nos recuerde, me quiero quedar con esto, Pastor Gonzalo, y no porque no he considerado todo lo demás porque Después ha sido de muy una buena. hora de enseñanza te va a quedar pero, solo con pero eso. sí para que sea un renuevo Ajá. en los auditores. Ujú. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿No Lo eres dice, ¿no? practicante? Si no eres practicante, toma esto. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, entonces, ¿por qué hay cristianos que al final terminan practicando el pecado? Que en un momento no lo practicaban y después se transforman, porque ya deja de estar la simiente de Dios. Claro. O sea, tú puedes llevar, así como nosotros tenemos la demanda de Dios de hacer crecer la vida del Espíritu, ¿cierto? Ujú. También, y tenemos la capacidad de hacer crecer la vida del Espíritu, también podemos tener la lamentable capacidad de matar la vida del Espíritu. Sí. Entonces, que la simiente que un día Dios puso en ti se termine muriendo. La idea es que crezca, que cada día tenga mayor fuerza, Sí. pero recordarnos esto. Cuando te encuentres en la lucha, recuerda, ¿por qué tienes lucha? Porque has nacido de Dios. Y el no puedo pecar, Mira, discúlpame, Fallon, pero a lo mejor hay gente que hasta ahora tiene el deseo, no sé, tiene un deseo carnal. Si no estuviera la simiente de Dios en su vida, lo estaría buscando ejecutar. Y sin remordimiento, dándole, vamos a darle nomás. Así hablan los mundanos, Fallon. sí. Pero en cambio tú, mírame, tú no. ¿Y por qué no? Porque aunque a veces vienen, porque tampoco es que vengan todos los días de cada rato, ¿cierto? Si te vienen a cada rato todos los días, porque estás viendo mucha tele. Sí, pues. Eso también es cierto. Sí, porque donde más alimento, obviamente. Por eso que Pablo dice, no proveáis para los deseos de vuestra carne. Mira. Pero ¿por qué tú no sales corriendo a hacerlo? Porque está la vida del Espíritu. Ujú. Y si está la vida del Espíritu, que le pone oposición a la carne y que te lleva a hacer la voluntad de Dios, es porque naciste de nuevo. Aleluya. Qué lindo. Sí. ¡Qué precioso! Así da testimonio. Mira, el Espíritu ahora te está dando testimonio. Así, no es que te hable el oído. No, yo me certifico a mí mismo. Usted no puede cuestionar mi condición de hijo. Sí puedo cuestionarla y la puedo cuestionar. ¿Y sabes qué? Y la voy a cuestionar. No importa si eres hater mío. Te voy a cuestionar porque tienen que haber evidencias. Evidencias reales, sustanciales, de los hijos de Dios. Ya. Excelente. Vamos.